El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. En Colombia, 13 millones de personas nunca han tenido agua potable y en municipios como Tumaco les ponen el agua solo 2 veces al mes. Con el programa Agua es Vida, vamos a los territorios marginados y excluidos y buscamos con la comunidad fuentes de agua para entregarles sistemas de recolección, almacenamiento, potabilización y distribución. Eso es igualdad. Ministerio de Igualdad y Equidad. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Desde hace más de 2 años, el presidente Gustavo Petro ha buscado construir un acuerdo nacional con los sectores políticos, sociales, económicos y empresariales del país con el objetivo de que todas las fuerzas vivas trabajen en un propósito común, que Colombia sea una nación con más equidad. Acuerdo nacional y político incluso fuera del Congreso, ¿por qué no? Con las fuerzas de la sociedad que están allí fuera del Congreso y con las fuerzas políticas que están también fuera del Congreso. ¿Por qué no asumimos la audacia de un acuerdo político nacional para transformar a Colombia en el sentido de la paz, de la democracia y de la justicia social? Es lo que les propongo. Y el presidente ese día invitó nuevamente al acuerdo nacional. Y hemos estado trabajando en eso, todo el equipo de gobierno, en la parte económica, en la parte del plan de reactivación económica liderado por la directora del DAPRE. Le dijimos a los banqueros, acuerdo, lo demostramos, gastamos horas para que una parte del ahorro del público se vaya a la producción, porque la riqueza de un país está en la producción, en sembrar yuca, en hacer chocolates en las zonas en donde hoy se cultiva hoja de coca. Demostramos caminos de acuerdo. Les propusimos acuerdo y creyeron que era arrodillarnos. Acuerdos entre hombres y mujeres iguales. Acuerdo es respetando la decisión popular del 2022. Acuerdo es mirando caminos comunes que nos permitan transformar la historia de Colombia para tener un país más justo, más libre, más igualitario, no más desigual. Tampoco se puede hacer como los conocíamos nosotros cuando crecimos hace 30 años, los grandes pactos de expresidentes en el Palacio de Nariño, los jefes de los partidos. Eso ya está mandado a recoger. El acuerdo nacional se construye todos los días. Este gobierno ha venido construyendo un acuerdo nacional, a veces imperceptible frente a la gente por los destellos del momento de las confrontaciones verbales. Mediante el diálogo, la concertación, la escucha, el compromiso del gobierno, es decir, la voluntad política, como se encuentran soluciones a los problemas que aquejan nuestra nación. De eso se trata un gran acuerdo nacional. Hace muchos años Colombia requiere de un acuerdo nacional, uno que nos permite identificar las grandes prioridades de nuestra sociedad, donde podamos focalizar nuestros esfuerzos en la superación de pobreza, en la reducción de inequidad, en la generación de desarrollo económico, bienestar para las familias colombianas, generar más empleo, generar desarrollo sostenible y también por generar condiciones de libertad y condiciones de democracia para todos los colombianos. Hoy más que nunca
Es necesario seguir hablando, seguir dialogando e insistir en el acuerdo nacional. Es mejor tener espacios de diálogo para tramitar las diferencias que no tenerlos, que no hablarnos a la cara, que no decirnos las cosas. Eso es lo peor. Por eso, la primera reflexión es: hay que insistir en acuerdo nacional, hay que insistir en conversar. Si hacemos un pacto político, que vengo proponiéndolo, un acuerdo nacional, como llaman en el acuerdo de paz, allá lo llaman acuerdo político nacional, nosotros lo llamábamos diálogo nacional. Es entre nosotros, claro, y es con el pueblo. Es el momento del entendimiento, es el momento de la conversación, es el momento de un acuerdo nacional en defensa de la institucionalidad de este país, este equilibrio entre los poderes, este respeto a la independencia y a la autonomía de todas las ramas del poder público ha sido y seguirá siendo una base fundamental de la fortaleza de nuestra democracia. Y yo creo que es fundamental que en Colombia retomemos el camino del diálogo institucional, que hablemos entre todos, que busquemos unos mínimos consensos, y esos ejes serán simple y sencillamente una propuesta del gobierno nacional a todos estos sectores para que sea enriquecida por todos, para que busquemos, avancemos en un diálogo que nos permita consolidar un acuerdo que tiene como elemento fundamental un acuerdo contra los violentos, un acuerdo en defensa de la democracia colombiana y un acuerdo que garantice que los valores de la sociedad y de la democracia colombiana se sigan cumpliendo en materia de estabilidad institucional, de respeto a las reglas de juego, de rechazo que debemos tener todos a los violentos que persisten en hacer daño a la sociedad colombiana. Los colombianos y las colombianas merecemos tener una vida digna. Por eso queremos que todos los sectores se comprometan con las reformas para lograrlo. Es hora de unirnos alrededor de nuestras diferencias para sacar adelante reformas que salden deudas históricas y nos permitan construir la nación equitativa, democrática, próspera, segura y en paz que tanto queremos. Así cambiaremos nuestro destino con justicia social. Juntos llegamos más lejos. ¿Por qué no logramos que este Congreso de la República con este gobierno pasen a la historia como aquellos de hace tiempos y podamos anunciarle al país que de verdad vamos a cumplir el acuerdo de paz y que vamos a crear las normas que permitan que 3 millones de hectáreas fértiles, deberían ser 15, puedan pasar a los campesinos y campesinas de este país? Eso es un acuerdo nacional. El campo en Colombia es parte del acuerdo nacional. El desarrollo productivo del campo no solo es una apuesta hacia la transición económica de este país, sino es una apuesta por la paz y es una apuesta por la democracia, y creo que ahí puede haber un consenso. La discusión es cómo hacemos nosotros para mantener y elevar la productividad, y creo que ahí hay diferentes formas de verlo. Tenemos que ponernos de acuerdo. Saludamos la propuesta del Gobierno Nacional sobre un gran acuerdo nacional. Recordemos que nuestro proyecto es Colombia, que esto debe incluir a todos los sectores, al gobierno, a los sectores empresariales, a las iglesias, a los jóvenes, a las mujeres, a los indígenas, a los campesinos, a la clase política, a todo el mundo. Todos tenemos que estar en ese acuerdo nacional. Hoy hablamos de 5 ejes fundamentales del acuerdo nacional. El primero es un acuerdo por la seguridad y un acuerdo para rechazar la interferencia armada en las próximas elecciones, para garantizar un desescalamiento de la confrontación verbal, del lenguaje, que nos permita llegar a las elecciones del 26 en un clima de mayor tranquilidad, en donde civilizadamente podamos discutir nuestras diferencias. El segundo tema es más que un acuerdo, un compromiso del gobierno nacional frente a tantas fantasías que se inventan los sectores de oposición, de dar absoluta tranquilidad de que aquí se van a respetar las reglas de juego, se va a respetar el calendario electoral. No hay en ningún momento en el gobierno, como lo hemos dicho de todas las maneras, un intento de cambiar la figura de la no reelección presidencial. El tercer punto es que toda la sociedad colombiana entienda que si no transformamos los territorios de la violencia y el conflicto, nunca vamos a alcanzar una paz estable y duradera en Colombia.
y eso es con inversión, y eso no es una política de izquierda, de derecha, de centro, sino tiene que ser un compromiso de todas las fuerzas políticas y sociales del país. El cuarto es un tema de transformación de la economía colombiana, y el quinto es el tema de que nos pongamos de acuerdo en una discusión y en la mayor concertación posible alrededor de las propuestas que hay hoy de la agenda legislativa del gobierno, especialmente de las reformas sociales como la laboral y la de salud, que vamos avanzando precisamente en la búsqueda de esos acuerdos. Esa reforma a la salud lleva 2 años y pasó por la Cámara, pasó por infinidad de debates, accedí a no poner una proposición de urgencia para que hubiera tiempo para debatir. Llegamos a acuerdos con las EPS, incluida la EPS Sura, para que pudieran sobrevivir en otro sistema diferente, que no es el del aseguramiento mercantil y financiero. ¿Y qué ha pasado después de 2 años? Lo hunden en el último debate, en la Comisión Séptima, por una serie de congresistas que efectivamente tenían unas relaciones con una EPS internacional, al cual también intervenimos y le encontramos transacciones irregulares. Entonces, tenemos que hundir las reformas simplemente para mantener los privilegios de unos capitales hechos a partir del dinero público y no del esfuerzo individual. El señor presidente de la República ha tenido a bien encomendarnos presentar nuevamente el proyecto de reforma a la salud. Compromiso asumido en la campaña presidencial. 11.700.000 personas acompañaron al señor presidente dentro de su propuesta, y por tal razón volvemos a presentar un proyecto que ha sido consensuado con diferentes sectores, y muy especialmente hemos tenido la posibilidad de hacerlo conocer no solamente a todas las diferentes organizaciones y partidos, como lo hemos hecho a través del Ministerio del Interior, con el doctor Juan Fernando Cristo, en reuniones durante todas estas semanas, desde el mes de julio hasta el mes de septiembre, y consideramos que pues, este proyecto amerita nuevamente un estudio por parte de la Cámara y posteriormente por parte del Senado. Porque lo que han decidido la mesa directiva de la Comisión Séptima y los ponentes, y el gobierno celebra esa decisión, es casi que una mesa técnica permanente durante los próximos 8 o 10 días, en donde los actores más importantes del sistema, los hospitales y las clínicas, las EPS, los trabajadores de la salud, las universidades, la academia, las cajas de compensación, se sienten con los ponentes y el gobierno a revisar en detalle el articulado del proyecto que presentó el gobierno, y que tengan voz para la preparación de la ponencia para primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara. Esta mesa técnica que se instaló la semana pasada avanza de manera muy satisfactoria. Creo que están representados todos los actores del sistema de salud en Colombia. Como lo dijimos la semana pasada, es un procedimiento inédito en la historia legislativa del país. Creo que estamos haciendo jurisprudencia en esta materia. Puede ser un buen mecanismo hacia adelante para buscar consensos y acuerdos entre la sociedad civil, los ciudadanos interesados en los proyectos del gobierno, el Congreso y el propio gobierno nacional. Las mesas ya van en más de la mitad del proyecto de articulado. Han estudiado artículo por artículo, se ha escuchado a todos los actores. Hoy y mañana trabajarán todo el día, nos han informado los coordinadores de ponentes, y el gobierno se declara a la expectativa de las conclusiones de esas mesas, que seguramente discutiremos también con los ponentes para avanzar en el trámite
de este proyecto de ley que es necesario, que tiene sentido de urgencia en Colombia. El sistema de salud para nadie es un secreto, atraviesa dificultades hoy, y yo creo que si acertamos en esta ley podemos hacia el futuro ver un sistema de salud mucho más fuerte, mucho más vigoroso, mucho más equitativo e igualitario, y sobre todo en lo territorial también, mucho más justo entre las distintas regiones del país en lo que tiene que ver con el acceso a una salud de calidad. Hoy vinimos con el ministro de Salud a reiterarle a todos los actores del sistema nuestro compromiso con esta mesa, el compromiso no solamente de escuchar, sino de concertar, de avanzar, de hacer los ajustes que les sirvan a los colombianos en su sistema de salud. Lo importante es que ya se está trabajando sobre un proyecto determinado y no un debate abierto en Colombia que a veces parecía interminable. Ya sobre este proyecto creo que podemos avanzar y tener buenos resultados, fundamentalmente ¿para quién? Para los pacientes de Colombia. El proyecto de acto legislativo es la reforma política que tiene como base fundamental el informe de la misión electoral del año 2016, misión electoral que fue derivada de la firma del Acuerdo de Paz, conformada además por los más importantes expertos en materia de sistema político y electoral de Colombia en su momento. No solamente conserva las facultades y competencias de la autoridad electoral, vuelvo y digo, sino que las fortalece para que tenga carácter no solamente administrativo, sino judicial, que eso es muy importante y quiero recalcar en eso para que quede absolutamente claro. El 24 de septiembre pasado, el gobierno radicó en el Congreso el proyecto de acto legislativo de reforma política, que tiene 3 ejes fundamentales. Primero, financiación estatal de las campañas, que pretende que todas las campañas políticas sean financiadas al 100% por el Estado, con el fin de reducir la influencia indebida de los intereses privados y garantizar una competencia electoral más equitativa. Segundo, listas cerradas a las corporaciones públicas. Esta figura se implementará para las elecciones a Congreso, asambleas y consejos a partir del año 2030 y tiene como objetivo fortalecer la cohesión interna de los partidos y garantizar una representación más organizada y programática. Tercera, reforma a la autoridad electoral para hacerla independiente a las fuerzas políticas. Se propone la creación de una autoridad electoral que sea independiente de las fuerzas políticas con el propósito de asegurar un proceso electoral transparente y confiable. Siempre la plata de las elecciones queda en el Ministerio de Hacienda, un monto previo a un concepto técnico de la registraduría. Eso no es nuevo. Ese ha sido el mecanismo siempre de financiación de las elecciones. Lo que ha hecho el gobierno ahora, y es al contrario, y ojalá lo registren con igual interés, es cambiar eso precisamente para que no se quede dependiendo del Ministerio de Hacienda para garantizar esa autonomía de la registraduría. Es decir, en el proyecto original del gobierno de presupuesto se le asignaba a la registraduría 3.2 billones de pesos a la registraduría. Uno de los primeros frutos que ha dado la búsqueda del acuerdo nacional fue el acuerdo logrado entre el gobierno y la banca privada para aumentar el crédito para vivienda, industria, manufactura, agricultura y turismo en 55 billones de pesos para los próximos 18 meses. Que empieza en primer lugar por asignar un mayor crédito a las actividades productivas de la economía colombiana. Dentro de esas actividades productivas, la construcción de vivienda, el mejoramiento de vivienda, la industria y la manufactura, la agricultura y, por el éxito alcanzado hasta el momento, el turismo. Son los sectores a donde vamos a dirigir una mayor cantidad de recursos de crédito que la banca privada ha aceptado asignar. En este momento llegamos a un acuerdo de un incremento para estos sectores productivos
de 55 billones de pesos en los próximos 18 meses. Es decir, que una señora confeccionista de blue jeans, de camisas, un señor productor de piña en la agricultura, una asociación de albañiles o de madres cabeza de familia de un barrio popular, un pequeño constructor en Colombia, podrán recibir mucho más crédito del que antes se venía asignando. Esa cuantía sumará en el conjunto total 55 billones con B larga de pesos adicionales en los próximos 18 meses. El gobierno y el sector financiero llegó a un acuerdo con un pacto por el crédito, que es una propuesta que hemos concertado con el sector bancario, agrupado en Asobancaria. Tenemos aquí al presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón. En Asobancaria están reunidos los bancos privados y la banca pública. Se ha reunido todo el conjunto de entidades que realiza labores de intermediación financiera. Una discusión con la banca que creo que ha sido buena. La banca no la veo enemiga de este proyecto. Una discusión con los fundamentalistas ideológicos, sí, pero una posibilidad real de asignar recursos a la producción, sí, porque lo queremos, nosotros lo dijimos en campaña, cambiemos una economía extractivista y pasemos hacia una economía productiva, porque tendremos más trabajo, tendremos más saberes, tendremos más riqueza que un mundo que se está muriendo en este momento en todo el planeta Tierra, la economía fósil. El comienzo de esta conversación se da en el marco del programa de reactivación económica que quiere presentar el gobierno nacional. El gobierno nacional, de manera afortunada por demás, decide hacer una apuesta contracíclica por la recuperación del crecimiento potencial. El presidente señala unos sectores estratégicos. En el pasado, ante desaceleraciones del PIB, se han hecho varios programas contracíclicos. Ustedes recordarán el PIPE 1, el PIPE 2, Unidos por Colombia. Ha habido varias apuestas de este tipo y de esta naturaleza. Con la desaceleración de la economía colombiana, el gobierno nacional dice: vamos a hacer un paquete de reactivación económica, y ese paquete de reactivación económica va a estar centrado en un grupo de sectores que son los sectores estratégicos. Sectores que tienen, primero, unos multiplicadores muy interesantes en la matriz insumo-producto, es decir, logran convertir inversiones en PIB y por lo tanto convertir inversiones en empleo de forma importante, y sectores donde además hay una apuesta decidida por la economía popular, por llegar a financiar también pequeños emprendedores en las distintas ramas que el gobierno traza. Claro que se pueden encontrar los acuerdos. El mundo nos lo demuestra, y en cierta forma los colombianos, Colombia no vio volver a morir un liberal por ser liberal en manos de un conservador y viceversa. Y entonces tenemos dos historias como una especie de esquizofrenia colectiva. Tenemos una historia donde siempre nos matamos y tenemos otra historia donde nos reconciliamos, como en un amor apasionado de peleas que llevan a la muerte apasionadamente, y de reconciliaciones, algunas de las cuales ya se vuelven tarde. ¿Nos reconciliamos o peleamos? Colombia, en vez de ser el lugar de la muerte, puede ser el lugar de una Colombia potencia mundial de la vida.
iniciamos una nueva página de esperanza para Colombia. Gracias al Gobierno del Cambio, la reforma pensional es una realidad. Con el apoyo del Congreso, hemos alcanzado una de las conquistas sociales más importantes de la historia del país. A partir del 2025, en el campo y en la ciudad, a lo largo y ancho del país, todas las generaciones, todas, podremos finalmente mirar al futuro con esperanza y tranquilidad, pues tendremos una vejez digna garantizada. Esta es la Colombia que soñamos y es la Colombia que estamos construyendo. Una donde pensionarse es una realidad. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.